tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Si Tú Supieras, como todos los jueves en punto de la hora, para que ustedes disfruten de una nueva historia, de un personaje nacional. Me voy a atrever a ir diciendo un poco de datos y él me va a ir corrigiendo en el camino porque tenemos toda una hora para platicar con él, pero es todo un personaje que, si mal no recuerdo y no me han fallado las estadísticas, ya son casi 50 años, si no los tiene está a punto o ya los pasó, 50 años de carrera artística. Es el único personaje que tiene más años en carrera artística que años de edad cronológica. Estamos hablando nada más y nada menos que de Eduardo Antonio Fuentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Eso fue para no quemarte, mira, con la edad, ¿no? Te agradezco la introducción porque eso me hace sentirme más fresco. Y ojalá que esté fresco el clima. Bueno, Eduardo, ¿cómo ya son 50 años en realidad o no? En efecto, hace 3 años coroné mis primeros 50 años de vida artística, efectivamente. ¿Te ha tratado bien el mundo artístico? Realmente sí, no sé qué haría si no tuviera esa experiencia. Es parte de mí, es parte de lo que yo busco cada día, cotidianamente. Me escucho música y la música es parte de mi personalidad. ¿Y cómo fue que te trajo la música? Sobre todo, pues, es la parte que te especializaste, sobre todo, pues, en ópera también, ¿no? Que no cualquiera lo canta. Pues yo desde pequeño, eso me lo cuentan, yo apenas recuerdo, tenía quizá unos 4 años, ya me subía a la mesa del comedor de la casa y ahí cantaba, pedía aplausos. Y naturalmente me emocionaba cuando me aplaudían. El recuerdo más lindo que uno puede tener de una actuación es sin duda la respuesta del público. Y mi familia era fabulosa con eso. Pero oían música en tu casa, ponían discos o algo. ¿Por qué que un niño de 4 años se interese precisamente por eso? Hay un secreto que no se los he dicho a muchas personas. Uy, pero aquí oigan, por favor. Así que orejas había una puestas. zinquera enfrente de la casa nuestra. Ajá. Y la zinquera sonaba todo el día. Afortunadamente, en aquella época, los personajes del canto que estaban de moda eran Pedro Infante, Jorge Negrete, Nicolás Urselay, los que grandes realmente voces. cantaban entonces. Cantaban, pero cantaban de verdad, sin verdad. ayuda de la tecnología. Y eso, sin lugar a dudas, despertó en mí el deseo de cantar como ellos. Sí, pero no te dedicaste entonces, por ejemplo, a un Pedro Infante de Amorcito Corazón o algo así, más, es otro género, porque también, que no solo es ópera lo que has cantado también, ¿no? Definitivamente yo hice música romántica como trabajo normal dentro de mi carrera artística. Y si bien es cierto que estudié ópera con Rosita Rodríguez, con un personaje que tú lo conoces muy bien, don Mario Farrar. Es mi tío, por cierto, Claro. Cariñoso saludo hasta Los Ángeles. Naturalmente, uno de mis ídolos, por cierto. También estudié con el maestro Meléndez del Valle y con Julieta Hermosilla en México. Y todos ellos me prepararon para cantar música lírica. Entonces, ópera, zarzuela. dirías, Eduardo, que se te facilitó el entrar a la carrera artística. ¿Recibiste apoyo, por ejemplo, como estas personas que estás haciendo mención? Sí, mira, el primer apoyo, o digamos, el primer reconocimiento, la palabra apoyo no me suena muy bien, después te explico por qué. Ajá. Pero el primer reconocimiento de que tenía alguna cualidad fue de mi familia y me mandaron derechito al coro de la iglesia de Santa Anita. Ahí comencé mi carrera artística. Y el padre Ignacio, el padre Nacho, me enseñó solfeo, me enseñó a cantar primera, segunda y tercera voz. ¿Pero de qué edad estamos hablando? Entonces eras un Tenía niño 5 todavía. años. Ajá. 5 años. Posteriormente, mi abuelo, don José María Durán, me escuchó una vez y él fue quien me pagó mis primeras clases de canto con Rosita Rodríguez, precisamente. Quiero decirles que Rosita Rodríguez es una de las cantantes más grandes de Centroamérica en toda la época del canto. Ella tuvo el honor enorme de cantar con María Menillena Calas, estuvo con Beniamino Gigli. Uy. Es decir, es un personaje que aquí de las grandes ligas. no lo recuerdan, pero sí. es de las grandes ligas. Sí. En México cantó con María Calas. Yo tengo un disco donde es auténtico, y hizo una carrera extraordinaria. Fue mi primera maestra.
Ya, pero ¿cómo es que te dedicas ya de lleno a esto? Porque yo tengo entendido y he leído, porque es un hombre pues muy conocido a nivel artístico, y vamos a hablar de todas las profesiones que tiene, pero también que fuiste uno tal vez de los pioneros en televisión, inclusive blanco y negro todavía en nuestro país, en esos famosos programas de variedades, televariedades, donde aparecían pues cantantes de tu rango, pues. En el año 56 se inaugura el primer canal blanco y negro. Ya por los 3-4 meses de haber salido al aire, invitaron a un programa de aficionados. A mí siempre me gustó la electrónica, yo quería ver la televisión por dentro. Realmente fui por la curiosidad de ver cómo era y cómo hacían la televisión. O sea, de no ver el aparatito, sino de ver el lugar. De ver el lugar y toda la cuestión. Y de Ajá. repente, pues, el pretexto era de que iba a cantar. En efecto, Ajá. me probaron la voz, don Hugo Parrales, de grata recordación, un gran músico y gran amigo mío, y me dijeron, bueno, mira, sí, tú vas a quedar como uno de los cantantes participantes. Quiere la casualidad que fui el primer cantante que en el primer programa de televisión de aficionados en El Salvador hizo su entrada cantando el primer número del programa. ¿Y te acuerdas cuál fue? Y que la emoción que se sintió, que dijeron tus papás, te apoyaron también en Sí, ese, no, porque eras no. un adolescente, eras muy jovencito, ¿no? Ellos no se dieron mucha cuenta hasta Ajá, que me hasta vieron que en la vieron en televisión. televisión. Realmente. Pero ¿cuál fue? ¿Te acuerdas cuál Sí, fue la primera naturalmente, interpretación? una canción muy linda que estaba de moda y que pues, la interpretaban buenos cantantes, Vanidad. Y esa canción pues me hizo aparecer en televisión por primera vez. Pero el concurso estaba un poco complicado porque... ¿Quiénes eran tu competencia, por ejemplo? Exacto, a eso iba. Había otros cantantes desconocidos en este momento porque realmente no habían llegado los otros que tú ya conoces. Había bailarines, había uno que contaba chistes y otro que cantaba así, imitando a alguien. Y por supuesto todo eso era completamente en vivo en ese entonces. Todo en vivo. Ajá. Y con muy poco ensayo. Ajá. Pero resulta que para mi sorpresa me ganaron los bailarines. Ah. Sí, no llegué ni siquiera al tercer lugar. Es que lo preparan para todo, ¿verdad? Para cantar, Claro. para actuar, para bailar, etcétera. Así que no quedaste en primer lugar por los famosos. ¿Te acuerdas de los nombres de los bailarines? No los recuerdo, lo que sí recuerdo es que la chica que salía bailando era muy amiga de uno de los productores de la televisión. Ya lo dijiste todo. Mujer, en primer lugar. No, pero era muy Bailarina linda también. la chica y bailaba muy bien. Está bien que haya ganado. Yo insistí, volví a llegar Ajá. y ahí sí gané. O sea en que no primer en lugar. ningún momento te frustró pues el hecho de No, no al calificar en contrario, un primer lugar. me motivó. Ya. ¿Y te recuerdas cuáles fueron más o menos los primeros discos que tú grabaste y todo, y cómo se te dio esa oportunidad? Porque una cosa es cantar y otra ya es grabar un disco, Naturalmente, doña María de Boet, entonces dueña de Kismet, Ajá. era muy entusiasta para todas estas cosas. Ella me llamó, ya cuando yo había caminado un poquito en el arte, ya no era aficionado, ya había terminado el concurso y ya yo estaba cantando en el Café de Don Pedro como artista de planta. O sea que hacías presentaciones, y el famoso Café de Don Pedro, el mismo que está ahí Exactamente. Bueno, en la no rumba, este, no, sino ese- el de la televisión, Ajá. porque el no era el restaurante. El de la televisión Ajá. se llamaba el Café de Don Pedro, un programa donde participábamos los artistas Ya, salvadoreños. yo pensé que te referías al driving ese que está ahí en la Roosevelt. El driving nació con ese nombre precisamente Ajá. por el programa, Ya. porque el dueño del driving Ajá. era don Pedro Dalmau, Exactamente. que fue el presentador del programa este. O sea que El don Café Pedro de Don Dalmau Pedro. también estuvo, y lo vamos a invitar un día de esto, ya sea a él o al hijo, alguien no se Café nos van a de escapar. don Pedro Ajá. del padre. Ajá, Pedritín, que es el que anda por ahí ahora, ajá. es el hijo de él. El hijo, sí. Y Periquitín es el hijo de Pedritín. Ajá, o sea, el nieto del Son los- primero. Exactamente. Pues así comenzó el Café de Don Ajá. Pedro y así comencé yo. Entonces doña María de Boed me invitó, platiqué con ella, me dijo, Eduardo, quiero grabar un disco con usted. Y es que Kismet era especialista en vender discos y todo, así Y inició, era una ¿verdad? casa disquera en ese Ajá, momento. así Pues, inició, y sí. hacía buenas grabaciones y así con Paquito Palavicini, dirigiendo la Orquesta Polillo, hice mi primer sencillo. Ya. ¿Cómo se llamaba? Óyeme, ámame, por Óyeme. un lado. Recuérdame un pedacito de esa canción, ¿te acuerdas? Óyeme, tú que no concibes mi cariño,
etcétera, etcétera, etcétera. Y ámame, ámame, ámame. ¿Cuánto costaban? Bueno, decía sencillo, ¿te refieres al 45? Al 45. ¿Verdad? Esos eran los que tenían un centro, ¿verdad? Que ponía un centro en un tocadisco. Sí, correcto. ¿Cuánto costaban alrededor esos famosos discos en ese entonces? Costaban unos 50. ¿Unos 50? De Colón. ¿Todavía lo guardas por casualidad? ¿No? Sí, claro, naturalmente. Ya. Bueno, pero tenía lado A y B. Lado A y lado B. ¿Y el lado B cuál era? ¿O era el lado B el que me dijiste? No, el lado A era Óyeme, ámame, y el otro era Basta Ya. Ajá. 2 canciones cubanas. Ajá. Por cierto, muy lindas. Ya. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Vamos a seguir platicando con Eduardo Antonio, nombre de novela, ¿verdad? Pero conocido por Eduardo Fuentes, famoso cantante. Y como les digo, no solo canta, si tiene carreras y muchas cosas más que se van a enterar a través de su programa. Así que volvemos, pero enseguida, no nos cambien.